Del Santo Evangelio según San Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos, de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso, mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le contestó: yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo estaba guardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla de la historia de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Pero esta es una historia que también muestra muchas cosas y que son muy interesantes compartir. Bueno, la primera es que esta historia que vemos el día de hoy la narra el evangelista San Lucas, que particularmente él es como un historiador, un narrador cronológico de todo un evangelio que también lo narran otros evangelistas, pero a su forma. En el caso de Lucas es un evangelista que es cronológico y nos explica que la historia de Jesús nace particularmente en el templo, porque Zacarías empieza la historia en el templo, y si ustedes se ponen a escudriñar un poquito en el Evangelio de Lucas, al final termina también en el templo, y eso le da la importancia profética de la historia de Jesús, porque pues al final Jesús se va a los cielos, él está con los discípulos en Betania, pero ellos terminan rezándole mucho a Jesús en el templo de Jerusalén. Y pues veremos que de ahí pues también hay una situación con el pueblo judío, que empieza una diáspora y el templo es destruido. Hay todo un tema de profecías también, y que se cumplen las profecías que anteceden la venida de Cristo. Y Juan el Bautista, sin duda alguna, es la persona que vendrá a disponer la llegada de Cristo, teniendo como persona el poder del profeta Isaías. Tenía esa capacidad Juan el Bautista de transformar corazones, de hablar de Dios y de, con toda su pasión, empezar a bautizar, a dar ese cambio de vida a muchas personas que después serían discípulas de Cristo, entre ellas muchos apóstoles, que también lo vemos en las narraciones de las historias del Evangelio. Este Evangelio también nos muestra un poco de contrastes, ¿no? Con la historia de Juan, que antecede a Jesús, y también la historia de Jesús, porque por un lado Zacarías es un hombre ya mayor, el esposo de Isabel, que también era mayor y era estéril en esa época, pero Zacarías le pidió mucho a Dios que le diera un hijo,
Y ya entrando ya en sus épocas mayores, Dios le dio ese don. El mismo ángel se lo manifiesta, el ángel Gabriel. Pero pues sin ir a juzgar mal a Zacarías, pues él dudó de todo esto, porque seguramente ya estaba hasta aquí de tanto pedirle a Dios, y ya la desesperanza gobernaba un poco su corazón, y se le dio esa gran alegría a él y a su esposa Isabel. En contraste, ¿por qué? Porque María, ella nunca pidió pues tener un hijo, en parte porque ella era muy joven, ¿no? Seguramente cuando a María se le presentó el ángel Gabriel, pues ella tenía otros planes, seguramente con José, su prometido, pues su esposo. Pero la diferencia es que María dijo que sí, de una. O sea, ahí vemos la santidad de María y la voluntad de ella hacia lo que Dios disponga de ella. Zacarías, al contrario, pidió pruebas de que eso que estaba ocurriendo fuera cierto, y pues por eso quedó mudo durante muchos meses, y se cumplió todo lo que se debía haber cumplido, ¿no? Juan fue quien fue, y sin duda alguna Dios escuchó a Zacarías. También en contraste, pues también se da el tema de la edad entre Isabel, Zacarías y José y María. Nos muestra también que a veces con la edad nosotros vamos perdiendo un poco la fe, porque pues la vida sin duda alguna tiene muchas situaciones que son difíciles, y que nosotros pues por nuestro actuar a veces también perdemos un poco ese espíritu joven de la fe, que cuando uno se emociona porque está con la fe en Dios, a veces va cayendo por situaciones que nos va pasando, cosas que sufrimos o cosas que la embarramos, y vemos que por ahí no era el tema, y la voluntad de Dios la vemos pues como comprometida, y nos entristece a veces no llegar a donde Él nos dice que tenemos que llegar. ¿Qué más nos dice este evangelio sobre la historia de Zacarías e Isabel? Bueno, sin duda alguna es el inicio de la historia que está alrededor de esta época, que es la época de Navidad. Lo más importante es la llegada de Cristo, pero sabemos que Dios mandó como antesala a Juan el Bautista, que lo conoció no en el bautizo en el Jordán, sino que lo conoció cuando hubo la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Cuando ellas dos se encontraron, Juan el Bautista en la barriga de Isabel saltó de gozo, y ahí fue cuando supo que ahí estaba también su primo, que también estaba en la barriguita de su tía María. Ahí ellos dos se conocieron, y esta es una prueba más de por qué tenemos que repudiar el aborto, porque sin duda alguna esta es una prueba fehaciente de cómo el ser humano dentro de la barriga de una madre es ser humano, ¿no? Y la disposición de Dios hacia la vida. Siempre este evangelio nos va a mostrar, como muchos otros, o la historia misma de la Biblia nos va a dar a entender que Dios es el dador de la vida. Si nos ponemos a ver, Adán y Eva pues son la creación de Dios a través de la arcilla, que Él dispuso formarnos y darnos la capacidad de ser seres humanos inteligentes con libertad, con voluntad y a imagen y semejanza de Él. Pero también Jesús de un hombre estéril o de una familia estéril y anciana como Abraham, nació Isaac. También fue voluntad de Dios darles un hijo. Vemos la historia con Zacarías, que también de una familia estéril nace un hijo que fue grande entre los cristianos y le dio inicio al cristianismo. Y la voluntad más grande que ha tenido Dios también ha sido que a través de una virgen el Espíritu Santo fecundó y nos dio la grandeza de tener a Dios con nosotros. Nos dio esa posibilidad de que en un momento de la historia estuviera Cristo acá, pisando esta tierra, y que después de su muerte y resurrección viva en nuestros corazones.
Bueno.